episodio más de Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una copa de vino en su honor y nos reiremos de sus más oscuros secretos. Mil gracias por acompañarnos a este nuevo episodio y hoy les tenemos preparado un tema que, bueno, en lo personal me parece súper interesante y amerita mi coronita. Mi nombre es Sandra Rodríguez y como cada viernes me acompañan... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Carlos Barón. Bienvenidos a su programa de chismecito histórico con un toque de humor negro, entre risas y cenizas. Bienvenidos sean todos este día. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Entre Risas y Cenizas. Efectivamente, Sandy, el tema de hoy es un tema que en lo personal me apasiona mucho, que es un tema de 3 años que ha sido el más estudiado y el más escrito en la historia de México. Entonces, pues vamos allá. Bueno, en la historia de México tenemos una afición para crear héroes y villanos, ¿no? En la escuela ya saben, lo dijimos el capítulo pasado, que Santana fue un dictador que vendió más de la mitad del territorio, que Don Porfi fue un tirano de lo peor, y mientras que a otros personajes los enaltecemos como héroes, como en el caso de Pancho Villa. Yo me acuerdo mucho que en mi libro en mi libro de historia de la SEP, nos hablaban de cómo Maximiliano era un principillo extranjero que se atrevió a venir a México para querer instituir un imperio, pero gracias al cielo, nuestro gran héroe Benito Juárez pudo detener esta aberración. ¡Viva Benito Juárez! Sí, nuestros libros de historia y sobre todo los libros que nosotros estudiamos, pues tienen que ver mucho con el oficialismo, con esa historia que nos contó el PRI y que sigue muy, muy presente hasta ahora, ¿no? Me da gusto que menciones eso porque el tema se volvió actual hace un par de días, gracias a unas declaraciones de ese buen amigo y buen sofista que es Paco Ignacio Taibo II. Entonces, pues todo lo que comentemos en esta noche va a cobrar mucha actualidad. ¿Y qué fue lo que dijo, güey? Cuéntame el chisme completo, por favor. Pues nada, dice en entrevista con la amiga Sabina Berman que todos los que no estén a favor de lo que él piensa son traidores a la patria y que los va a fusilar. Entonces, bueno, pues nada, hasta ahí el tema con eso. Aprovechando también, es 12 de febrero. Le mando un abrazo a mi entrañable Joaquín Sabina, que está dando su último concierto hoy en la Ciudad de México. Bueno, pero es 14 ya porque es cuando subimos el episodio, hermano. Sí, pero hoy que lo estamos grabando es 12. No, para los puristas es el... No, vamos a discutir aquí por la fecha. Ok, viajamos al pasado y felicitamos. Nada, no pasa nada. Ah, mira. Sí. A mí me toca verlo en un par de días. Entonces ya estoy emocionado por Qué envidia, último concierto. Pues dale, Tercera Sandy. fila. Sí, el tema. Si te molesto si dejas de hablar de tus conciertos, por favor. ¿Puedo hablar de Benito Juárez? No, de preferencia no en mi presencia. Vamos a hablar del tema de Don Maxi My Love. Bueno. Ok, lo único cierto de todo esto que acabo de mencionar es que la historia de Don Maxi es en realidad una gran tragedia y sobre esta tragedia está escrito un mito que está construido en base a malos entendidos. Primero tenemos que entender el panorama de aquella época. México iba apenas para 40 años de ser una nación libre, pero en ese tiempo tuvimos 27 presidentes y de ellos casi ninguno terminó su gobierno porque había mucha inestabilidad política. Ya habíamos enfrentado un golpe de Estado, ya habíamos perdido la mitad de nuestro territorio y apenas estábamos saliendo de la guerra civil, que fue la guerra de reforma, en la que se enfrentaron los liberales y los conservadores. Al final de todo este mitote, los liberales ganan y terminamos con Juárez como nuestro presidente.
Para cuando don Benito recibió el país, estábamos sumidos en la más inmunda pobreza, por lo cual a Juárez se le ocurre que iba a suspender el pago de la deuda externa. Obviamente, España, Francia e Inglaterra dijeron, ¿perdón? ¿Cómo que ya no vas a pagarnos? O sea, no, aquí tienes que caerte, ¿no? Así que cada quien mandó expediciones armadas. Juárez logra llegar a un acuerdo con España e Inglaterra. Pero pues Francia, que en aquel momento estaba como mandamás de aquellos lares Napoleón III, pues tuvo otros planes, ¿no? Y le parece una súper excelente idea por fin aprovechar este pequeño inconveniente para decir, bueno, pues ahora sí, vive la France y nos vamos a otra vez a tener presencia en América. ¿Cómo ven? Es correcto. En esa época hay varios factores que impulsan y le dicen a Napoleón III, sí, vamos para México. El primero de ellos es la guerra de Estados Unidos, su guerra civil, que es una guerra cruenta. Entonces Napoleón III dice, Estados Unidos está en guerra, es buen momento. Después se aprovechan un poquito tratando de justificar la invasión, porque el presidente Miramón, años atrás, había firmado por ahí unos bonos, los bonos Jecker, que eran una pasadez, ¿no? Tasa de interés al 90%, le prestaron un poquito de dinero y le querían cobrar las perlas de la Virgen. También Miramón se pasó de tontito firmando ese tipo de préstamos. Y Juárez, que instituye la siempre sana tradición mexicana de no te voy a pagar, ¿no? Suspende los pagos a Coppel, a Francia y a Inglaterra y a España, y pues ya llegan las armadas. Y como bien dices, pues España e Inglaterra se retira, pero Francia sí quería instituir aquí una monarquía. Todo lo demás era un pretexto. Napoleón III ya nos había echado el ojo y ve en Fernando Maximiliano de Habsburgo al candidato ideal para instituir su monarquía. Ahorita vamos a hablar un poquito más de quién es este personaje. Charlie, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, pues yo creo que el tema de la llegada de Maximiliano, pues es un hito, ¿no? Marca un antes y un después. El hecho de que Francia quisiera seguir teniendo control en los territorios de América, que pues bueno, ya había por ahí perdido también el tema de la zona de la Luisiana, ¿no? Acá americana, y que pues seguían queriendo tener ese contacto acá en la zona de América. Hace que se venga este deseo de reconquista y más, pues también hablar de los conservadores, ¿no? Que ellos fueron, pues de los principales artífices de lograr que hubiera un apoyo por parte de mexicanos queriendo pues ser conquistados, ¿no? Yo creo que aquí también es muy importante ese rollo, ¿no? De que siempre, no sé si quedamos con ese estigma o con ese síndrome de Estocolmo, qué rollo, de que pues siempre hemos querido que alguien venga y nos gobierne, ¿no? Últimamente en estos tiempos contemporáneos, pues estamos deseando que Estados Unidos nos convierta en el Estado 51 y pues yo creo que es algo eh, que pasa muy seguido en los mexicanos, no sé por qué, pero eso no debe de ser o no debería de ocurrir. Y pues bueno, eso fue lo que pues trajo estos problemas, ¿no? De que llegara en algún punto, bueno, allá por 1860 y qué hubole, nuestro querido Maximiliano de Habsburgo, Oye, pero también justo aumentando eso que comentas, estamos hablando de un México decimonónico, totalmente convulso, no hay un Estado de derecho como tal, estamos confundidos entre si debemos de ser una república, si debemos de ser una monarquía. Hay una facción que está convencida que debemos de ser republicanos, hay otra facción que está convencida que deberíamos de ser una monarquía. Finalmente ese es el contexto, ¿no? Es nuestros primeros pasos como una nación independiente, lo que aprovechan otras potencias para venir acá a dar lata.
Así, bueno, pues ya, nos llega 1863 y el ejército francés entra a la Ciudad de México. Entonces Juárez y su gabinete huyen hacia el norte con el fin de planificar cómo retomar el poder. Y pues entonces obviamente a los conservadores que les brillan los ojitos era la oportunidad que esperaban para poder traer a un europeo a que fuera el monarca del país. Y pues como bien dijiste, Oscar, a Napoleón III se le ocurre que el candidato perfectísimo era Maximiliano, que era hermano de Francisco José. Y pues obviamente, o sea, no tenía nada que ver con que a Napoleón le interesara estrechar lazos con Austria ni nada, o sea, esto fue nada más porque obviamente don Maxi era el candidato ideal y a él era lo que le importaba, ¿no? Entonces, una comisión de los, ¿cómo se llama? De los conservadores se va a Trieste y le propone a don Maxi que venga a México a gobernar porque obviamente todo el pueblo estaba esperando a que hubiera un monarca. Don Maxi era un príncipe católico, casado con una princesa católica, y que, o sea, y esto para los conservadores era, obviamente, él nos va a regresar el poder y todo lo que nos quitó Juárez con sus leyes de reforma, ¿no? Sí, exacto. Aunque fíjate que... No, dale, vale, Chale. No, Vas, dale. vas, no, dale, dale, vas, por favor, insisto. Vale. Pues yo quería agregar ahí la parte de cómo es la llegada de Maximiliano, ¿no? Y primero, ¿quién es Maximiliano? Maximiliano es hijo oficial de Francisco Carlos y de Sofía de Baviera, aunque su paternidad es muy dudosa. Hay muchos mitos, muchas historias de que en realidad él es hijo de Napoleón II, ¿no? Entonces, Del lechero. esta historia va a terminar diciendo que Maximiliano se queda solo, pero para mí Maximiliano está solo desde el inicio, porque empezando desde aquí, ya no sabemos quién es su padre. Luego, tiene un hermano, tiene dos hermanos, ¿no? Tiene a Francisco José y tiene a Carlos Luis y a Luis Víctor como hermanos. Pero él no tiene nada que ver con sus hermanos. Él es muy liberal, sus hermanos son más serios, más a la usanza de Viena, y él no. Él es totalmente diferente, como vamos a ver más adelante. Y después se casa con Carlota, y creo que ya me estoy adelantando muchísimo, que también es un personaje maravilloso, del cual ojalá algún día le dediquemos un programa en específico y solito para ella. Pero entonces es él, este es Maximiliano, que está solo desde el inicio, que no tiene derecho a la corona de Austria porque es el segundo hijo, y que un día le llegan este Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, le llega a José Manuel Hidalgo y le llega un representante de la Iglesia Católica, José María Gutiérrez, a decirle, oye, allá los mexicanos te están esperando, ¿eh? Incluso Napoleón III manda a imprimir unas como, ¿cómo le llaman ahora que hace esto esta administración? Un Donde votan plebiscito. todos. Un Sí, plebiscito. donde los mexicanos le estamos diciendo que lo queremos acá. Referéndum. Exacto, que era totalmente falso, y él se da cuenta de eso, inmediatamente baja en Veracruz, ¿no? Entonces este es Maximiliano. Lo divertido de esta parte es que lo mandan traer los conservadores y se dan contra De la pared, topes. porque Maximiliano es totalmente liberal. Sí, fíjate que aquí el punto importante es eso, ¿no? Que Maximiliano en un principio no quería venir, no estaba convencido en aceptar tal empresa porque sabía que el país estaba en plena guerra, pues, entre los liberales y los conservadores. Pero fíjate que un dato bien curioso aquí es Carlota, cómo va a influir en la vida y muerte y obra de Maximiliano, que ella es quien lo convence para que acepte, para que se anime a venir, pues convencida ella de que era una oportunidad para brillar y dejar su huella en la historia, ¿no? Que pues era
algo que ella pues también estaba esperando que pudieran gobernar en algún punto, y como mencionaste, pues ellos no estaban en línea directa, entonces pues ahí es donde se viene. Y pues también agregándole ahí pues el dato, Maximiliano también aceptó después de que pues Napoleón le prometió el apoyo militar y económico para poder llegar y tirar catorrazos acá y poder establecer esa monarquía, ¿no? No, y es que hay que entender que, mira, a Maximiliano se le ha dicho que era un iluso, que era un soñador, que era muy bobo, y sí lo era, pero también era muy codicioso y muy ambicioso, y Carlota también era muy ambiciosa. Y dado que no iban a tener esta línea de herencia del poder, ellos ven en México la oportunidad de llegar a ese poder, de ser los grandes emperadores. Su situación económica allá en Viena no era nada favorable. Cuando Maximiliano se casa con Carlota, recibe la dote de Leopoldo y se la gasta en el castillo de Miramar. Después hipoteca el castillo de Miramar y con eso compra una isla. Es decir, se gasta todo el dinero que tiene, por lo que la aventura mexicana y la posibilidad de establecer acá un imperio, para él representaba la salida económica. Desde mi punto de vista, más allá de del hecho de decir era un soñador, creo que es la ambición lo que lo hace venir a México. Don Maxi llega aquí a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y obviamente como a él le habían dicho que todo México lo estaba esperando, pues él esperaba que, o sea, no sé, flores, el recibimiento en grande, pero obviamente había muy pocas personas esperándolo. Y él fue así como que, pues esto no es lo que me prometieron, ¿no? Y aparte, o sea, todo el mundo pensaba que Don Maxi iba a ser un títere de Napoleón. Bueno, desde el principio, cuando llegaron al castillo de Chapultepec, Don Maxi y Carlota, o sea, empezaron los problemas para él, porque el lugar estaba infestado de chinches, estaba muy sucio, y así que, pues, o sea, durante un tiempo les tocó vivir rascándose porque se la pasaban todos picoteados por las chinches. Al finalmente logran deshacerse de todo eso y Carlota empieza a decorar el castillo al nivel de las cortes europeas, para ella sentirse más como en su casa, ¿no? Sí, bueno, es que, a ver, el tema cuando ya se deciden a zarpar hacia México y llegan al puerto de Veracruz, ellos lo que esperan es que los reciba una gran comitiva y que haya fiesta y que todo sea celebración, y no es así. Los recibe un Veracruz destruido por la guerra, los recibe nadie, los reciben los opilotes, y desde ahí ya Maximiliano se empieza a dar cuenta de que Napoleón III, oh sorpresa, le ha mentido por segunda vez, porque ya antes habían tenido un acercamiento entre Francisco José, Maximiliano y Napoleón, donde también Napoleón se los termina bailando. Después finalmente llegan a la Ciudad de México, pero llegan primero a Palacio Nacional, y hay una frase de Carlota que me encanta que dice, ¿qué es esto? Es un bodegón de tercera, esto no es digno de los emperadores. Es en Palacio Nacional, de ahí se van al castillo de Chapultepec, no encuentran como las condiciones adecuadas, tienen que dormir en la mesa de billar porque exactamente encuentran las chinches, y bueno, vaya recibimiento para los nuevos monarcas del país, ¿no? Oye, pues es que así no se puede gentrificar a gusto, carnal. O sea, tú vienes pensando que vas a tener Netflix en tu Airbnb y pues que resulta que no, que nada más tienes el canal 4. Nada, se puede así, güey. Es que es igual que ahora, ¿no? La renta en la colonia Roma te cuesta 30,000 pesos y está lleno de chinches y está fracturado por los sismos que ha habido, y pues no es como te la venden, ¿eh? Y huele a patas de Satanás y así, güey. Entonces, pues está cañón, ¿no? Las patas al gallo. Nos van a colgar los amigos de la Roma. Saludos. No es cierto, Saludos a pero todos. pídanles visa ya, carnal, pídanles visa. Para cuando Don Maxi empezó con su monarquía, decidió que no iba a regresarle al clero su poder, tampoco los bienes que Don Benito les había quitado, y no solo eso, también se atrevió
apoyar las reformas agrarias y también las de libertad de culto. Obviamente, imagínense, o sea, los conservadores se pusieron, bueno, pero mal, ¿no? Aparte de todo, restringió las jornadas laborales y prohibió el trabajo a los menores de edad. Y además hizo lo que casi nadie había hecho. Se mostró interesado en las condiciones en las que vivían los indígenas. Y esto, obviamente, a los conservadores no les gustó nada. Y así, poquito a poquito, don Maxi perdió el apoyo de quienes lo habían traído, pues engañado para acá, ¿no? Al pobre de don Maxi, a pesar de todos sus intentos, no le caía bien a nadie. Los conservadores lo consideraban un traidor, los liberales nunca dejaron de verlo como un invasor y nunca logró ganarse el amor ni los favores de la mayoría de sus súbditos. Y no es que, o sea, don Maxi no se esforzara ni nada, él se consideraba ya mexicano. Intentó vestirse de charro un 15 de septiembre, aprendió a hablar español y visitaba algunas comunidades indígenas. Pero, pues, como alguna vez le escribió Carlota, nunca dejó de ser un príncipe extranjero en un país lejano. Sí, hay una anécdota importante antes de su llegada a México que es que visitan al Papa, a Pío IX. Y Pío IX lo primero que les dice es recuerden que ustedes son católicos y que la iglesia tiene que recuperar el poder, cosa que Maximiliano no hace. Maximiliano es liberal totalmente y a Carlota, que era más liberal que Maximiliano, le llaman Carlota la Roja. No me voy a desviar mucho en Carlota porque de verdad que quiero hacerle un programa dedicado especialmente a ella. El punto es que ella era la que gobernaba. Maximiliano cazaba mariposas, se la pasaba escribiendo cómo iba a ser la corte imperial de México, dibujando los uniformes de la realeza, pues en el sueño total, ¿no? Es cierto que nos lega varias cosas importantes, de las cuales creo que vas a mencionar algunas más adelante, pero en este punto a mí me gustaría mencionar el tema de los indígenas. Para él son muy importantes desde el punto de vista antropológico y choca mucho con la visión de Juárez, porque Maximiliano entiende que hay que darles el lugar que les corresponde en la historia a los indígenas y hace varias acciones para que esto ocurra. Finalmente, cuando él se va, pues ya no se le da continuidad. Porque entiende esa parte antropológica. Juárez no. Juárez es el presidente indígena que dejó de serlo para convertirse en presidente. Y la visión de Juárez era que los indígenas tenían que dejar de serlo para convertirse en ciudadanos. Si me preguntas si una u otra está mal, no lo sé. Son puntos de vista muy, muy diferentes. Yo digo que construyan ese muro. Ah. Este. No, pues el tema de Juárez es un claro ejemplo de lo que uno pues trata a veces de mal ejemplificar con el tema del malinchismo, ¿no? De que sales de tu pueblo y luego lo niegas o niegas la cruz de tu parroquia en otros ejemplos. Pero pues realmente el tema de Maximiliano es bien interesante porque el vato pues sí salió más liberal que los liberales, ¿no? Pero pues desafortunadamente estaba con el bando equivocado y pues le tocó aguantar vara a mi compa. Yo creo que si Maximiliano hubiera tenido el apoyo de los liberales, en vez de los conservadores, pudo haber sido otra cosa, ¿no? México ahorita fuera potencia mundial tal vez, pero, pero pues bueno, le tocó esa, eh, pues bueno, esa batalla que pues también él no eligió, ¿no? Lo mandaron ahí. Y como mencionabas, el Papa pues les dijo, ¿sabes qué? Pues lo de la iglesia, cuando pasa todo esto, pues también inclusive Pío IX pues les quita el apoyo, ¿no? La iglesia les quita el apoyo. Tan traicionado estaba el pobre Maximiliano que pues ni siquiera ellos, ¿no? Ni siquiera su hermano, que pues también ya ves que lo hizo firmar estos, ¿cómo se le dice? Que se Sí, deslindaba está de acuerdo. sí, sí, este, de sucesión y todo eso, la corona, entonces pues está cañón, estaba solo contra el mundo, mi compa. Exacto. Es una aventura imperial que fracasa desde el inicio, porque
Qué bueno que lo mencionas. Francisco José lo hace firmar un acuerdo donde Maximiliano renuncia a toda su herencia y posible sucesión al trono de Austria. La verdad es que Francisco José se quería deshacer de Maximiliano. Lo intentó la primera vez mandándolo a Lombardía. Como que no le caía muy bien, ¿no? No se caían para nada bien. No se caían para nada bien. No se caían para nada bien. No sé qué habrá pasado en estas noches cuando Sofía de Baviera los mandaba a clases con las malas muchachas. Por ahí se sabe que Sofía de Baviera, para iniciarlos en todas estas experiencias corporales, mundanas, carnales, mundanas, amatorias, de amor eterno por una noche. Exactamente. les pagaba, ¿no? La compañía de estas santas señoritas. Entonces, pues quién sabe qué habrá pasado por allá. Qué familia tan liberal. Y mencionaste una frase que me llamó mucho la atención, esta parte de si seríamos una potencia. Las redes sociales están llenas de qué hubiera pasado si Maximiliano sí hubiera derrotado a Juárez y se hubiera hecho con el poder. Nos hubiera ido muy mal, porque detrás de Maximiliano estaba Napoleón III, y Napoleón III hizo un desmadre en África, genocidio también. Y también detrás de Maximiliano estaba Carlota, y detrás de Carlota estaba Leopoldo y todo el imperio de Bélgica, que también armaron un desastre en el Congo y en Ruanda. Entonces, no creo que nos hubiera ido nada bien. No hubiéramos sido la potencia. No, yo lo que digo es de que si Maximiliano hubiera sido liberal en vez de conservador y hubiera tenido el apoyo de todos ellos, otra cosa hubiera sido tal vez, pero pues eso hubiera sido cambiar toda la historia, ¿no? Sí, Maximiliano fue muy liberal y eso pues no se le niega, pero pues obviamente las condiciones en las que estaban, el vato estaba jugando el juego de la vida en modo hardcore, güey, en modo difícil, o sea, por donde lo quisieras ver, el vato ya tenía los días contados, el güey, qué gacho, ¿no? Su familia no lo quería, lo trajeron como puerco al matadero, su esposa, la avaricia de su esposa y de él mismo también, ¿no? Y no sabrías decir si su inocencia o su falta de visión de las cosas, pues lo llevaron a tener una vida muy corta, ¿no? Pero pues que todavía sigue resonando al día de hoy a más de 150 años de que todo esto haya pasado, ¿no? Es que, o sea, don Maxi era un soñador, o sea, él creía que iba a venir y que su vida iba a ser así como la que tenía en Miramar, ¿no? O sea, como que estar viendo el jardín, estar, como que todo iba a ser miel sobre hojuelas y pues, hijo, cuando llega, se da cuenta de que todo lo que le habían dicho era mentira y aparte de todo, o sea, güey, también tenías que chambearle, ¿no? O sea, no nada más te ibas a sentar a ver el jardín. Entonces, bueno, o sea, yo creo que ese era uno de los más grandes defectos de don Maxi, ser tan soñador, tan idealista y tan ingenuo. No todo era cazar palomas en el centro histórico, y atrás de las palomas. Y otro de los grandes problemas que tenía su gobierno y su sucesión es que no había sucesor, no había un heredero. Sobre este tema también hay muchos mitos de si don Maxi era gay o si era, porque nunca tocó a Carlota, eso está bien documentado. Ahora se sabe que era bisexual. El mito dice que se contagió de sífilis y que por eso no tocaba a Carlota, pero en la autopsia que le hicieron no se encontraron rastros de la sífilis, y la sífilis nos deja marcas, sobre todo en los huesos, de forma tardía, ¿no? Entonces, parece que eso era más mito. Lo cierto es que al parecer también era impotente, porque no tienen hijos y porque se tiene documentado que él sufre de parotiditis, lo que nosotros conocemos como paperas, que puede afectar de manera importante a nivel testicular. Entonces, al parecer, pues don Maxi era impotente y esa es la causa por la que no tienen hijos. Hacen varios intentos aquí en México de tener hijos, ¿no? Les regalan un niño otomí, el niño otomí
de inmediato sufre la maldición de la casa de los Habsburgo y se muere. Después intentan adoptar, o más bien compran a un nieto de Agustín de Iturbide, pero Maximiliano lo termina regresando. Y por ahí está también el mito de que Maximiliano tiene un hijo con la India Bonita, una mujer de Cuernavaca, pero eso está totalmente en el terreno de la leyenda. Entonces, al no tener una sucesión como tal, está ahí coartada la herencia y la permanencia como tal del imperio. Sí, pues ya la tenían muy castigada mi compa, ¿no? También se dice, ¿no? De que uno de los rumores, pues, de que acá en México sí tuvo sus varios que veres, ¿no? Que pues aparte, pues sí estuvieron ahí algunos que pegaron, ¿no? Uno de los más famosillos también es de esta chava, ¿cómo se llamaba? Concepción Concepción Sedano. Sedano. Concepción Sedano, que es la Concepción India Bonita. Sedano. Ella es la India Ajá. Bonita. Ah, bueno, perdón. Sí, Ujú. pues mira, sí, pues yo no la conocía como la India Bonita, simplemente como Concepción. No les pongo etiquetas, amigo, discúlpame. Ah. No, es que así Pero se le pues sí, ¿no? conoce. Pero sí, pues pues era sabido que tenía pues varias amantes acá, aunque pues entre él y Carlota pues nunca pudieron tener nada, entonces pues ahí la descendencia pues ya se perdió, ¿no? No, Muy él cañón. nunca tocó a Carlota. Nunca tuvieron vida íntima, dormían en habitaciones separadas. Y al parecer ahí el gran ganón de todo eso se llama Carlos Bombel, que es un amigo de Maximiliano de la infancia, con el que al parecer es el amor de su vida. Entonces, pues bueno, eso antes no estaba bien documentado, ahora ya hay suficiente documentación para saber que fue de esa manera. Para esto ya avanzamos hasta 1865 y es cuando Estados Unidos termina su guerra civil y se da cuenta de todo lo que está pasando por acá. Y entonces Estados Unidos, pues obviamente fue así de, no, a ver, ni empieces con tus cosas, y empieza a presionar a Francia para que se regrese con todo y sus tropas para su casita, ¿no? Para ese entonces, Francia estaba en guerra con Prusia y entonces decide, pues sí, órale, retirar sus tropas. Maximiliano se queda solo y Juárez aprovecha para avanzar de regreso a la capital. Y en 1866 pues llega, ¿no? Don Maxi en ese momento dicen, ¿saben qué? Pues, o sea, mejor aquí le paramos, intenta abdicar, pero su madrecita, doña Sofía de Baviera, le dice, a ver, excuse me, un Habsburgo jamás abdica. Finalmente, sin el apoyo de los conservadores, sin el apoyo de Francia, el Segundo Imperio pues termina cayendo con el fusilamiento de Don Maxi en el Cerro de las Campanas el 19 de julio de 1867. Las Y, fuentes oficiales dicen, y aquí sí voy a citar, que las últimas palabras de Don Maxi fueron: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Deseo que mi sangre sea la última que se derrama en este desgraciado país. Muero inocente de este crimen y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. Maximiliano entonces separó su barba, así de par en par, le echó hacia sus hombros y mostró su pecho. Fue entonces cuando se le dio la indicación al pelotón de ¡fuego! Y fue fusilado de 5 disparos. 2 de los soldados le disparan a quemarropa y un tercer soldado le vuelve a disparar, lo que ocasiona que Don Maxi se prenda en fuego. En el dolor, Maximiliano se arranca uno de los botones del chaleco y uno de los criados que estaban ahí tiene que ir a echarle agua para apagarlo. Y al caer, agonizando, lo último que pudo decir fue, oh, hombre, hombre. Y es cuando le dan un tiro en el corazón y ese acaba con su vida. qué bien actuado. Me Ay, sorprende. qué intensidad, Qué la intensidad. verdad. Gracias. Sí, tú hubieras actuado en Emilia Pérez.
Me duele Oye, hasta la vulva de Es acordarme. una desgracia lo que está sucediendo en este momento. Oye, pero ¿a poco también, bueno, yo una vez escuché por ahí que el vato antes de que le dispararan, cuando se hizo así su barbita acá para los lados, que terminó diciendo, ¿no? Algo así como que, jolines, tíos, apúntenle bien, apúntenle aquí al corazón y que viva México. Y que ching su madre la América, ¿no? Algo así dijeron, no me acuerdo. sí, fue Está así, documentado que dijo fue eso. así textual, fue así textual. Pero más bien en francés porque pues no era español, ¿no? Así de, o Le- sea, ¿qué onda? Oye, pero mira, Entonces bien, Charlie. Sofía de Baviera también lo sentenció desde el inicio, y te voy a decir por qué. Cuando estaban planeando toda esta aventura, Sofía de Baviera le dice, estaba muy triste, y le dice a Maximiliano, o más bien me parece que escribe una carta diciendo, es la despedida, nunca lo voy a volver a ver, porque si Maximiliano triunfa en México, no volverá, y si Maximiliano fracasa, no volverá. Entonces, desde el principio ya sabíamos el desenlace. Dos, sí son dos factores los que empiezan a orillar a Napoleón III a retirar sus tropas. Acá en México tenían aproximadamente 30,000 hombres. Y termina la guerra civil estadounidense y rápidamente se acercan con el embajador de Francia en Estados Unidos y le dicen, oye, llévense a sus hombres. Y la otra gran amenaza que tú mencionaste era Prusia. Napoleón ya sabía que la gran guerra con la que iba a necesitar a sus hombres iba a ser contra los prusianos, que finalmente lo van a terminar derrotando. Entonces le dice a Bazán, oye Bazán, ya vete regresando, los soldados franceses se van alistando y van partiendo desde el puerto de Veracruz. Maximiliano se va quedando solo. Aquí viene una de las partes que más se prestan al melodrama. ¿Por qué? Porque también Carlota se va. Carlota empieza a decir que está loca. Por ahí he escuchado algunas versiones en donde dicen que no, que realmente se lo hizo a propósito, porque Maximiliano pierde en México porque se queda sin dinero. Pero resulta que en ese momento la mujer más rica del mundo es Carlota. Entonces dinero tenía, pero no se lo quiso dar a su esposo por todo lo que pasó entre ellos. Clásico de las morras, güey. Sí, se pasa de lista. Sí, pues sí, no manches. Hombre, Carlota estuvo bien, lo mío es mío, lo tuyo mío también. O sea, obviamente. ¿Ves? Luego también Maximiliano, al ver que los franceses y al ver que Carlota se va, él también llega hasta Orizaba. Ya se iba, Maximiliano sí se iba a ir, pero en Orizaba el padre Fischer y algunos conservadores lo empiezan a convencer de que se debe de quedar. Y le llega una carta otra vez de Sofía de Baviera donde menciona exactamente lo que dijiste, Sandy, un Habsburgo no puede abdicar. Y entonces básicamente lo terminan de condenar. De ahí, de Orizaba, pues ¿qué te queda a Veracruz? En ese día, en ese tiempo, un día de camino. Él ya se iba. Misteriosamente regresa y decide irse a meter a Querétaro. La peor idea del mundo, ¿no? Porque Querétaro es una ratonera. Sigue siendo todavía. Me refiero militarmente hablando. Ah, sí, también. También. Yo no sé, la verdad, no opino. Ya le va a pedir visas a los chilangos porque ya están abusando, carnal. Una ciudad indefendible donde pues Pues que está llegan llena al... de... está en el fondo, pues, la ciudad de la serranía, entonces... Exacto, ahí se encierra, hay un sitio de la ciudad terrible, les cortan el agua, se empiezan a comer a los perros, Maximiliano le da disentería, está en el convento de la Cruz, luego está preso en Capuchinas, luego pues ya finalmente lo apresan. La parte del fusilamiento es bien interesante porque justamente en el momento cuando ya los tienen en el Cerro de las Campanas, a mí me encanta esta parte, Maximiliano le cede su lugar a Miramón, ¿no? Le dice, el lugar de honor es para usted y lo pone en medio.
Y entonces se acerca Tomás Mejía, que era el otro general conservador, y le dice a Maximiliano, emperador, yo no quiero estar del lado izquierdo, porque ese es el lado que simbólicamente ocupa el mal ladrón. Y Maximiliano le dice, no te preocupes, Tomás, yo me pongo del lado izquierdo. Lo cual resulta en los primeros maltratos a lo que es el cadáver, porque los mejores tiradores estaban preparados para tirar al centro, le terminan dando a Miramón, pero con Maximiliano son otro tipo de tiradores, no lo terminan de acabar de la primera descarga, se le enciende la barba, lo tienen que llegar a rematar, y bueno, todo este discurso que ya nos das, pues es cierto, ¿no? Maximiliano muere amando a México, Maximiliano se hace mexicano más que de nacimiento, se hace mexicano de muerte. Sí. Y fíjate, una cosa bien curiosa es justo con Miramón y Mejía que están ahí. A Maximiliano pues siempre lo tomaron oye, no, un Habsburgo no claudica, un Habsburgo se mantiene. Y no traigo muy bien el dato, pero me acuerdo que por ahí escuché de que en algún momento pues Juárez pues llegó y les quería dar pues como una especie de indulgencia de perdón y él por seguir esa indicación de no, ahí se quedó, ¿no? Y el caso contrario con Tomás Mejía, me parece, que su familia le decía, ¿no? Escápate, vete, trata de huir, de irte, para no estar aquí, ¿no? Y pues Tomás Mejía lo que hizo fue, pues yo soy un patriota, ¿no? Con mi pensamiento y pues él por eso decide quedarse, ¿no? A diferencia de Maximiliano que ya se iba y pues se regresó por lo mismo que hablamos, ¿no? O sea, cómo está ese contraste muy, muy cañón, que pues le pasó, ¿no? Y pues sí, realmente, Maximiliano yo creo que ahora sí que aplicó un Chabela Vargas, ¿no? No nació en México, pero pues los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Eh, Creo que pues ahí muy bien por él, muy enamorado de México. Sí, Y mira, pues nada, ¿no? en el tema de los indultos, la cosa es más o menos así. Con Miramón no hubo la mínima posibilidad de indulto, porque Miramón y Juárez no se podían ver ni en pintura. Ya se traían ganas desde antes, Sí, carnal. exactamente. De hecho, cuando Concha Miramón se entera de que Miramón está enterrado en el Panteón de San Fernando, a unos pasos de Juárez, llega y se lo lleva para Puebla. Entonces, con Miramón no hay posibilidad de indulto. Con Maximiliano, tenemos que mencionar que Maximiliano tiene un juicio. Se le asigna al general Rivapalacio, que hace la defensa de Maximiliano. Y lo que mata y lo que condena a Maximiliano es esta ley que él promulga en el 65, en donde dice, todos los que estén en contra del imperio y a favor de Juárez serán pasados por las armas. Y fue una ley bastante dura. Eso es lo que lo termina llevando al paredón, porque sí hubo varios intentos del indulto. Juárez dirá esta frase de no mato al hombre, mato a la idea, y es un mensaje también para las potencias europeas de ya déjenos en paz, ya no se vengan a meter al país, ya estuvo. Y con Tomás Mejía, que era el único que tenía la posibilidad del indulto por la condición de ser indígena. Tomás Mejía era originario de la Sierra Gorda de Querétaro, pero, pero no accede a él, no accede a él porque estos hombres de esta época decimonónica que estamos hablando tenían algo que hoy ya no tenemos, La y es lealtad, el honor, el honor. el honor. Eso nos suena hoy fantasioso, ridículo, pero eran hombres con honor. No, y la verdad es que sí, o sea, yo creo que él fue de los que nunca se rajó, nunca se hizo a un lado y siempre se mantuvo fiel a sus ideales, no fueran los correctos, porque pues al final de cuentas la historia la escriben los ganadores, ¿no? Pero pues se aferró a sus ideales y creo que fue, o sea, por su causa creo que fue la más noble. eh, y pues ahí decidió quedarse, ¿no? Que también pues la historia de qué pasa después,
pues con Tomás Mejía, digo, me alejo un poquito del tema, pero pues realmente es un poco entristecedora, ¿no? De que mi compa se muere y se desvive y su esposa no tenía pues dinero para enterrarlo, ¿no? Y lo tenía en su Exacto. casa hasta que Juárez se entera y pues le dice, ¿sabes qué? Pues ahí te va para el funeral, ¿no? Para que te alivianes. Y pues así es como termina la historia de Tomás Mejía, que también si los conservadores hubieran ganado o hubiera sido otra la historia, él hubiera estado vanagloriado, ¿no? Hubiera sido otra cosa. Pero pues desafortunadamente, pues sí, su historia termina en un ambiente que, caray, de pobreza y de que pues ni su esposa tenía para poderlo pues enterrar, ¿no? Sí, sí, Y pues sí. sí, Tomás Po- Miramón, pues ya. no, pobre Tomás Mejía, estuvo sentadito en una silla ahí por meses, ¿eh? O sea, estuvo Ajá. ahí en el patio de su casa hasta que Juárez se, ¿Cómo? este, hasta, Sí, así hasta, mero. hasta que Juárez Lo buenos actores nos viene de familia, ¿ves? O sea, exacto. Sí, no, de hecho, yo te estoy viendo desde hace como 5 minutos que no hablas porque empezamos a hablar de Juárez y fue para ti de este hijo de la me la va. me guardaré Sí, mis comentarios, sí, no, continúa. no, está bien, está bien. Oye, pero ahí no termina la historia, porque, o sea, no conformes con todo eso, el cadáver de Maximiliano también sufre un buen, ¿no? Creo que eso es lo que vas a comentar ahorita, Sandy. Es correcto, justamente a eso iba. Aunque cuentan que don Maxi llegó con el pelotón de fusilamiento y le ofreció monedas de oro a los miembros del pelotón para que no le dispararan en la cara. Y según él les dijo, para que mi madre pueda reconocerme. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se supone que todos los soldados le dispararon directo a la cara, todo mal, ¿no? Ahora, don Maxi era muy alto y resultó que no cabía en el cajón que le habían designado para meter su cadáver. Entonces le tienen que romper las piernas. Incluso le tuvieron que colocar unos ojos de vidrio porque supuestamente se robaron los ojos de don Max. Es aquí donde se da una de las leyendas más grandes alrededor de la historia de don Maxi, porque se cuenta que cuando el cuerpo de don Maxi llegó a su familia, el 16 de enero de 1868, o sea, 7 meses después, su madre dijo, este no es mi hijo. Y entonces es donde sale la leyenda de que como Juárez y Maximiliano eran hermanos masones, Juárez decide perdonarle la vida, montar todo un fusilamiento con otro Maximiliano, mientras que el verdadero don Maxi huye a Centroamérica bajo el nombre de Justo de Armas, que es lo que comentabas hace un rato, ¿no? Sí, yo creo que esa, esa es una como tragicomedia que te acompaña hasta después de la muerte, cuando ya te desvives, ¿no? Que también pues pasó que cuando lo iban transportando, pues de que se les cayó, se cayó el cuerpo, creo que se cayó en un arroyo, en un charco y se estaba humedeciendo, entonces pues sí se desfiguró todo, llegó peor que como salió del Cerro de las Campanas. Entonces, pues yo, si yo también fuera su mamá, pues diría, caramba, pues este no es mi morro, el mío era güerito de ojos verdes, carnal. Entonces, pues sí, sí, o sea, pobrecito, mi compa que ya ni en su desvivida alcanzó a llegar, pues, en una pose adecuada, ¿no? Y yo sí creo que sí es justo de armas, yo creo que sí se convirtió en justo de armas y que se hizo muy amigo de Benito Juárez porque los dos ¡Ay, eran masones y así. sobre todo! ¡Ush! Claro que no, eso jamás Se pasó, puso cuate, roja. ¿qué te pasa? Mira, las peripecias del cadáver empiezan de inmediato. Inmediato que se lo llevan a la primera autopsia en Querétaro con el doctor Licea, le sale mal el embalsamamiento. Al parecer, lo que ocurre es que no tiene las sustancias adecuadas para hacerlo. Pero también está esta parte en donde él empieza a traficar con los órganos de Maxi, incluso vendiendo sangre y permitiendo que entren y remojen pañuelos blancos en la sangre del emperador.
Hay todo una historia que lo lleva a la cárcel, a Licea. El punto es que... años. Exactamente, el punto es que embalsama mal al emperador. Después se lo llevan a Ciudad de México, lo que tú comentabas, Charlie, ¿no? Se cae 2 veces del carretón, se va a dar al arroyo, después finalmente llega a Ciudad de México, en Ciudad de México dicen, oye, ¿qué es esto? Lo tienen que colgar con la cabeza hacia abajo para retirar todas las sustancias que había colocado Licea, lo tienen que volver a embalsamar. Finalmente lo envían de nuevo y de regreso a Austria y pues está esta parte de la leyenda, ¿no? Donde Sofía de Baviera lo abraza, lo ve como en una imagen símil a la Piedad y dice, no, pues este no es mi hijo, ¿no? El tema de Justo de Armas no coinciden las fechas. Al parecer sí es un Habsburgo, pero no es Maximiliano. O sea, sí es un Habsburgo, pero no es Maximiliano, ¿vale? Y el tema de la masonería, pues no era un salvoconducto que tuviera Maximiliano, porque hay una ley masónica en donde dice que si por temas de riesgo de la patria se sacrifica a la patria o al hermano, se sacrifica al hermano. Entonces, el hecho de que los dos hubieran sido masones no les impedía desvivirse, como dices tú. Sí, pero, o sea, aparte, Don Maxi en realidad no era masón. Se dice que Juárez sí, y de hecho, o sea, por ejemplo, cuando fueron las leyes de reforma, aquí en Veracruz seccionó un convento y una de las partes sí la entregó a la primera logia masónica. Entonces, bueno, Juárez sí era, pero la casa de los Habsburgo era tradicionalmente católica y por lo tanto se supone que no podía unirse a la masonería. Y aparte, Don Maxi pensaba que la masonería en el país, bueno, aquí en México, servía como un partido político más. Y en su conciencia creía que su deber era que si en realidad quería el bienestar del país, no podía dejarlo en manos de cualquier partido político, porque el emperador debe estar siempre por encima de cualquier partido. Además, yo creo que de ninguna forma don Benito Juárez iba a perdonarle la vida al invasor que le arrebató el poder. Ahora, también comentabas hace un rato que a don Maxi en la segunda, ¿cómo se llama? En el segundo embalsamamiento lo colgaron y todo, ¿no? Y aquí también hay un como mito que dicen que ya una vez que terminaron de hacer el embalsamamiento y todo, le avisan a Juárez que ya habían terminado, ¿no? Y entonces Juárez decide ir con Lerdo de Tejada a de manera incógnita, así casi con una capucha y así. Y cuando entró al templo, se descubre la cabeza, pone las manos atrás de la espalda y se queda viendo así el cadáver de don Maxi y empieza. Y entonces dice, ¿no? Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Hoy a tu tío el alto, ¿no? O sea... Sí, dicen que Juárez lo empieza a criticar físicamente, que si la frente era muy amplia, pero que no era tan inteligente, que si era muy delgado, muy famélico, y bueno, ahí sí te doy totalmente la razón. ¿Quién es Juárez para andar criticando el físico de los demás? Un momento, ¿qué Juárez no era güerito? Sí. Oye, ¿qué Juárez no era morado? Porque yo siempre lo he visto morado en los billetes. En los billetes. Caramba, güey. He vivido en un engaño. Bueno. Y, o sea, también dice, no tenía talento, porque aunque su frente es espaciosa, es solo por la calvicie. O sea, hasta acá huele a envidia. ¿Ven? ¿Ven por qué digo que Juárez es un resentido hablando del señor de piernas largas y de frentes amplias? ¿Qué le pasa? O sea, en fin, pasando a temas más amables, ¿no? Les cuento algunos datos que son bien importantes y que muchos de nosotros no conocíamos. Resulta y resalta que hay una tradición que celebramos cada año, el 15 de septiembre. Resulta que don Maxi fue el primero en celebrar el grito de independencia y ese fue el día que se vistió de charro, ¿no? Tratando como de hacer sinergia con todos los mexicanos, ¿no? Ahora,
También le debemos a don Maxi el primer retrato hablado o retrato de don Miguel Hidalgo. Es de ahí de donde lo conocemos, de don Maxi. Y hay otra tradición también anual que le debemos a don Maxi My Love, te amo, y esa es el árbol de Navidad. Doña Carlota le pide a su príncipe hermoso que trajera esa tradición para replicar las tradiciones de su tierra, ¿no? Ahora, deja de reírte de mí, Carlos. No, no me estoy riendo. Es que me acordé de un chiste. Vaya. Ok, ahora, yo creo que esta es la más interesante. Actualmente, si hablamos de la Ciudad de México y pensamos en una avenida de la ciudad, esa es Reforma, ¿no? Pero originalmente Reforma se llamaba Paseo de la Emperatriz, porque nos cuenta la historia que don Maxi muy seguido mandaba mensajeros de Palacio Nacional al castillo para avisarle a Carlota que estaba así hasta acá de trabajo y que pues no iba a poder llegar a dormir a su casa, ¿no? Obviamente Carlota, que sabía cómo era su marido, era así de sí, ajá, mucho trabajo, ¿no? Y entonces, pues todos sabemos que a don Maxi le encantaba tener sus aventurillas ahí con todas las criollitas, ¿no? Y cuando sí quería irse a su casa, era toda una travesía, porque en esa época el camino, pues obviamente no era derechito como ahora, agarrar Reforma. Tenía que ir a dar una vuelta enorme por todos lados. Eso sin contar que era obviamente, pues, puro monte, y si era temporada de lluvias, todo estaba inundado por todos lados y acababan regresándose. Entonces, pues, de todas formas se tenía que quedar en Palacio Nacional, ¿no? Entonces, en 1864, por fin mandan a construir un camino en línea recta que conectara Chapultepec con Palacio Nacional. Y estuvo inspirado en los Campos Elíseos y al principio toda esta avenida nada más tenía una glorieta, que es la de la Palmera. Y entonces a Paseo de la Reforma se le llamó Paseo de la Emperatriz, porque pues realmente ese camino solo lo usaba la comitiva imperial. ¿Ustedes sabían? Sí, sí, hay varias Sí, cosas que Maximiliano nos deja como legado. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, todas las que comentas, más parte del Código Civil, decretos laborales, donde ya se establecían horarios de 10 horas para ese entonces. Eh, algo, que le reforma costó, agraria. algo que le costó muchísimo trabajo a la iglesia, que era esta parte de ratificar la libertad de culto, ¿no? Donde se mencionaba que sí, el catolicismo era la religión del Estado, pero no condenaba que hubiera otras religiones. Eso a la iglesia le cayó muy mal. Nos dejó los libros de texto también. Maximiliano, hay que entender que eran gente muy culta. Ellos habían tenido una preparación muy importante, sabían hablar varios idiomas, estaban muy interesados en las artes. Entonces también los libros de texto. Hay varios legados de Maximiliano que valdría la pena rescatar. Pues así como ven, don Maxi de ninguna manera es el monstruo invasor que nos enseñaron en los libros de la SEP. Es por el contrario una figura incomprendida. Era más liberal que los liberales de su época, estuvo más interesado en la gente del país que los mismos gobernantes nacidos aquí y sobre todo, a mi punto de vista, fue un idealista ingenuo. ¿Cómo ven? Sí, yo creo que Maximiliano de Habsburgo es un personaje lleno de contradicciones. Fue un archiduque austriaco que terminó enamorándose de México, un emperador impuesto que intentó gobernar con justicia y un hombre que terminó pues siendo víctima de las ambiciones de otros, ¿no? Yo creo que su historia es una tragicomedia que es fascinante y está llena de detalles que dan muchísimo de qué hablar, hay mucha tela de dónde cortar aquí en esta historia y pues digo, o sea, sigue siendo a veces trending topic hasta estos días, ¿no? Yo creo que, pues sí le tocó, como lo dije hace ratito, le tocó vivir la vida en hardcore cuando se vino acá a México, pero
pues bueno, ni modo, así es esto. Yo creo que larga vida al Maximiliano de Habsburgo. Justo armas. Mm, mira, yo creo que si bien Maximiliano no era un monstruo, sí era un invasor y sí debió morir por las causas por las que vino a México. Eh, Porque finalmente ese territorio no le correspondía y atrás de él venía eh, Napoleón III, que pues que Sí, pues nunca fue un buen Maximiliano era el personaje. mismísimo Maciosare, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Un extraño enemigo. para terminar un poquito con mi reflexión final, me gustaría leer unos renglones del libro de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que antes que nada, claro, no usé como referencia para este programa porque me van a decir que eso es novela histórica y que no debo de hacerlo, entonces pues no se usó. Pero los renglones dicen de la siguiente manera, lo dice Carlota, es una pregunta. ¿Por qué te condecoraste tú mismo con el gran collar de la Orden Suprema del Gran Pendejo? Es una frase que me parece que resume perfectamente quién era Maximiliano de Habsburgo. Es correcto, tristemente así es. Ni modo, es una figura incomprendida y yo siempre lo he dicho. Pobre de Don Maxi. Sí, o sea, sí era un invasor, sí debió morirse, pero pues eso no quita que sí su vida sea una tragedia, ¿no? En fin, bueno, pues ¿cómo los encontramos en redes sociales, chicos? Bueno, pues a mí me encuentran como el Varón Histórico en Instagram y pues también no se olviden de seguirnos aquí entre risas y cenizas, donde cada semana les contamos una historia con un poquito de humor y pues algunos datos ahí bien gozadores para que sigan nuestros canales, nuestras redes. Oscar. Vale, a mí me encuentran en X como Oscar-0745. Por favor, suscríbanse al canal, compártanlo eh, y sobre todo suscríbanse. Denle like también. Pues nada, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del capítulo. A mí en X me encuentran como Sandunga RDZ. Por favor, suscríbanse, dejen los comentarios aquí abajo. Y pues nada, muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao. Bye bye. Bye.